De ser un niño acosado por un padre alcohólico y vivir en una familia pobre, a convertirse en el dictador del país más grande de su tiempo. Joseph Stalin compite con Hitler por ser el mayor villano de la historia de la humanidad. Estudió en un seminario preparándose para servir a Dios y por la salvación de las almas de sus semejantes. Sin embargo, envió a millones de personas al otro mundo para un encuentro personal con Dios Todopoderoso. 50 datos asombrosos sobre Stalin, la dolorosa verdad. Probablemente piensas que Stalin era ruso, pero en realidad era un georgiano nacido en la ciudad de Gori. Por supuesto, en ese momento su patria era parte del Imperio ruso. La fecha exacta del nacimiento de Stalin no está del todo clara, pero los biógrafos creen que fue alrededor del 18 de diciembre de 1879. Stalin nació en una vida pobre. De hecho, Stalin fue uno de los pocos dirigentes bolcheviques que procedía de un entorno genuinamente proletario. Su madre, Ekaterina Geladze, alternaba periodos de trabajo en casas de gente rica de la zona, donde residían. Su padre, Bessarion Yujagasvili, era zapatero. Tuvieron 3 hijos, el más joven de los cuales fue Joseph Stalin. Sus 2 hermanos mayores fallecieron muy jóvenes. El joven Joseph nació después de sus muertes. En prácticamente todo el mundo damos por hecho de que Stalin, de acero, es su apellido, pero su nombre de nacimiento era Joseph Bessarionis de Yujagasvili. Más tarde cambió su primer nombre de Joseph a Joseph. Mucha gente le llamaba desde su juventud Koba, invencible. Y es que, de adolescente, Stalin se metía en todas las peleas posibles, las cuales, por cierto, parece que ganaba sin mucha dificultad. El padre de Stalin era alcohólico. La vida le había castigado, pero desde luego no justificaba que a menudo maltratase al joven Joseph, al cual de los golpes incluso un día le hizo orinar sangre. Posteriormente, el padre abandonó a la familia cuando Joseph tenía tan solo 7 años. Así que se quedó a vivir con su madre, muy religiosa, que influyó en sus decisiones en sus primeros años. De niño, Stalin sufrió viruela, que le dejó muchas cicatrices en la cara, y más tarde fue atropellado por un carruaje. Este accidente le dejó el brazo izquierdo más corto. Fue entonces cuando adquirió ese gesto en el brazo característico del brazo medio recogido. Estos inconvenientes físicos, junto a otros, lo excluyeron del servicio militar. Las cicatrices en su rostro al parecer le dejaron complejos, aunque desde luego estos complejos no le influyeron en su determinación y su ambición de poder. Eso sí, exigía que sus fotografías oficiales siempre fueran retocadas. Al principio Stalin no sabía ni una palabra de ruso, y por lo tanto no fue admitido en una escuela espiritual. Solo después de aprenderlo, ingresó en una. Sin embargo, su acento georgiano claramente audible permaneció de por vida. Joseph era un estudiante ejemplar, se graduó con notas sobresalientes y continuó sus estudios en el seminario, donde también demostró ser un buen estudiante. Fue allí, sin embargo, donde comenzó a leer en secreto a Karl Marx, el fundador de las ideas comunistas. Fue por esto que no cumplió el sueño de su madre de convertirse en sacerdote, sino que se convirtió en algo que es totalmente contrario a las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia. La ideología socialista le convencía terriblemente a Stalin y de inmediato comenzó a organizar huelgas y a liderar manifestaciones contra el gobierno del por entonces zar Nicolás II. Como le gustaba más armarla de Dios en las huelgas que adorar a este, abandonó el seminario. Por este motivo se quedó sin educación secundaria. Era un amante de la música y fue un cantante destacado en los coros del colegio y el seminario, llegando incluso a cantar en bodas georgianas para pagarse sus gastos personales. Pues sí, mis queridos amigos, Stalin encantaba a sus compañeros de seminario y de revolución con su melodiosa voz de tenor. Ya desde joven era un líder natural. Stalin no fue lo que normalmente se consideraría una persona agradable, pero siempre poseyó un encanto especial, aunque lo ejerció solamente intermitentemente cuando estaba de buenas. Años más tarde, un anticomunista tan ardoroso como Winston Churchill diría, y en parte por su propia sorpresa, «Me gusta Stalin». A las mujeres les resultaba atractivo, aunque era bajito, flacucho en los primeros años, tenía un cutis amarillento con las marcas dejadas por la viruela y también lo del brazo. Sin embargo, su personalidad no podía ser más atractiva. Era capaz, cuando así lo quería, de desplegar una galantería innegable. Podía cantar y recitar poesía como muy pocos podían hacerlo. Podía contar anécdotas y ser un conversador irresistible. Además tenía unos ojos poderosos, vívidos y penetrantes, que además era la única característica física que compartía con Hitler. Bueno, eso y lo del bigote.
Para mantenerse, Stalin comenzó a trabajar en el observatorio de Tiflis, también conocida por Tbilisi. Este fue el único trabajo remunerado que hizo en su vida aparte de la política. Sin embargo, tuvo que abandonar el observatorio porque las autoridades lo procesaron por disturbios en una gran huelga que había organizado. Fue después de este incidente que pasó a la clandestinidad y adoptó el seudónimo de Stalin. Después se unió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso Antizarista, pero cuando se dividió en facciones bolcheviques y mencheviques, Stalin se puso bajo el ala de Lenin y los bolcheviques. Las revoluciones necesitan mucho dinero, y adivinen quién estaba a cargo de encontrar el dinero necesario. Pues sí, Stalin. Comenzó a involucrarse de lleno en actividades criminales, organizando bandas para robos, extorsión y secuestros. El nuevo punto de inflexión para Stalin llegó con un robo a un banco en el que murieron 40 personas y otras 50 resultaron heridas. Cuando se desenredó el caso y se descubrió quién estaba detrás de él, ganó popularidad internacional. Naturalmente, la policía zarista capturó a Stalin y lo envió inmediatamente al exilio, del que sin embargo escapó. Entre arrestos y evasiones llegó la Gran Revolución de 1917. Según diversas fuentes, Stalin fue arrestado un total de 5 veces y logró escapar de la prisión 3 veces. No obstante, de todos los dictadores del siglo XX, Stalin tuvo con mucho la vida más dura y más extrema durante los primeros 39 años de su existencia. Este fue sin duda un factor importante en la formación del Stalin maduro. Como decíamos, estuvo encarcelado varios años y también exiliado en un pueblo miserable dentro del Círculo Polar Ártico, donde Stalin estuvo a punto de morir debido a la dureza del clima. Después de la revolución y ya en el nuevo gobierno, Stalin asumió el puesto de comisario del pueblo para las nacionalidades. Al año siguiente se casó con Nadia Aliyujeva. Por cierto, Aliyujeva en realidad fue su segundo matrimonio. Su primera esposa, Ekaterina Svanidze, murió en 1907 con apenas 22 años de tifus después de beber unas aguas contaminadas. Testigos presenciales contaron que en su funeral, el afligido marido saltó incluso a la tumba sobre su ataúd, como si quisiera ser enterrado con ella. Sus amigos tuvieron que sacarlo a la fuerza. Con ella tuvo un hijo, Yakov. Para que os hagáis una idea de cómo era el señor Stalin, es importante señalar un asunto con su hijo en una época de guerra. Cuando Hitler atacó a la URSS, Stalin envió a este mismo hijo como teniente primero al frente. Por supuesto, el joven fue capturado por los alemanes y aunque Hitler le ofreció personalmente a Stalin cambiarlo por uno de sus generales, Stalin se negó, diciendo que la Unión Soviética no cambiaría a un teniente por un general. Con este mensaje soberbio lo condenaba a una muerte segura en campos alemanes. El hijo de Stalin, Yakov, murió tras una pelea en la que fue perseguido por un camarada en su barracón. En un momento dado se lanzó contra la alambrada del campo de prisioneros y le gritó a un soldado de las SS que le disparase. Este lo hizo y no falló, acertándole en la cabeza. Jamás traicionó ni a su padre ni a su patria. Su segunda esposa, Aliyujeva, hizo varios intentos infructuosos de dejar a Stalin. La historia entre los dos empezó pronto. Según una leyenda familiar, Stalin salvó a la niña de 2 años, Nedezhda, en 1903, cuando se cayó al mar desde el paseo marítimo, y Stalin la sacó del agua. Sin embargo, el matrimonio con el dictador no era nada fácil para la joven Nadia y finalmente no pudo soportarlo más y se suicidó en 1932, cuando solo tenía 31 años. Stalin, sin embargo, hizo público que había muerto de apendicitis. Siendo ya una pieza importante del partido de Lenin, en 1921 se ganó su confianza más personal. Por sus méritos fue nombrado secretario general del partido. Inmediatamente entró en conflicto con el otro hombre de confianza de Lenin, Lev Trotsky, quien, por cierto, cuando el líder bolchevique empezó a enfermar, el mismo Lenin y otras personalidades del partido preferían como sucesor a Trotsky antes que a Stalin. Pero bueno, eso es una larga y apasionante historia. La influencia de Stalin como secretario general, sin embargo, era absolutamente abrumadora. Ni siquiera Lenin pudo manejarlo después, llegando a decir que él mismo se sentía intimidado por la naturaleza autoritaria de Joseph. Cuando Lenin finalmente murió en 1924, Stalin comenzó su seria ofensiva para tomar todo el poder. Entonces empezó a dar miedo. El primer objetivo, por supuesto, era Trotsky, quien era el mayor adversario y rival de Stalin por el liderazgo. Como nos podemos imaginar, Trotsky cayó en desgracia por completo y fue enviado al exilio en Moscú. No fue liquidado directamente por temor a que surgieran alborotos y descontentos, al menos de momento. Pero el largo brazo de Stalin acabó con él años después en la Ciudad de México, a manos del español y estalinista hasta la médula Ramón Mercader. Después de eliminar a sus enemigos, Stalin dirigió la Unión Soviética, el país más grande del mundo en ese momento.
¿Y el pueblo era feliz, reinaba la paz y la prosperidad? Pues no, todo lo contrario. En 1929 inició la industrialización, la revolución cultural y la más aterradora de todas las colectivizaciones. Todo comenzó a ser saqueado por la fuerza al pueblo para beneficio del Estado. Había que modernizar la Unión Soviética a base de sudor, sangre y lágrimas. La propiedad privada se convirtió literalmente en un mito y el Estado tuvo que poseer todo. Para asegurarse de que la nueva política de propiedad estatal se desarrollara sin problemas, Stalin impuso el Gulag, o traducido al español, la Dirección General de Campos de Trabajo Forzado. Todo aquel que no obedeciera era enviado allí para que trabajara un poco gratis. Esconder al Estado incluso un puñado de trigo le hubiera costado literalmente un año en el Gulag. Se estima que 2,5 millones de personas pasaron por estos campos entre 1929 y 1953, con una tasa de mortalidad promedio de alrededor del 10% debido a las condiciones dificilísimas que tenían estos campos. A los que consideraban peores, casi 1 millón de enemigos del pueblo y otros delincuentes los enviaron de vacaciones y con todos los gastos pagados a algunas áreas súper remotas y frías de Siberia. Pero los peores efectos de la colectivización condujeron a una terrible hambruna, sobre todo en Ucrania, que fueron llamados el Holodomor. La agricultura se hundió entonces en un colapso total, y para alimentar a la enorme población de la Unión, el partido empezó a tomar todos los productos de la República Socialista Soviética de Ucrania. La gente de allí estaba simplemente condenada a una muerte cruel por inanición. Para salvarse, la gente ucraniana empezó a comer hierba, ratones y cuero de sus zapatos. Algunos incluso recurrieron al canibalismo. Se estima que entre 4 y 5 millones de personas murieron de hambre solo en Ucrania, aunque también es cierto que hubo también hambrunas en otras repúblicas socialistas soviéticas. Es cierto, la Unión Soviética en apenas unos años creció económicamente, se modernizó y llegó a ser una superpotencia, pero el precio pagado ¿había merecido la pena? Dale me gusta si todo lo que has oído hasta ahora te parece interesante. Aunque la represión no disminuyó durante el reinado de Stalin, los momentos más duros llegaron durante la Gran Purga entre 1934 y 1938. Stalin organizó una matanza absoluta de sus enemigos a través de la policía secreta de la URSS, conocida como la NKVD, más tarde la KGB. Las primeras víctimas fueron, por supuesto, toda la dirección del Partido Comunista, la dirección del Ejército Rojo, así como la dirección de la propia NKVD, por si acaso. Una vez que terminó la primera fase, comenzó la purga regional, con el objetivo de, por supuesto, de infundir miedo absoluto en los civiles, para que se eliminaran todas las objeciones repentinas a su autoridad. Nadie estaba a salvo de convertirse en enemigo del pueblo, de la noche a la mañana. En este periodo, mis queridos amigos, nacieron las famosas frases de Stalin, entre las que se encuentran: hay un hombre, hay un problema; no hay hombre, no hay problema. Y por supuesto, la más icónica: la muerte de una persona es una tragedia, pero la muerte de millones es solo una estadística. En el momento de la Gran Purga, las víctimas fueron alrededor de 700.000 personas. Lo más interesante es que después Stalin culpó a la NKVD por esta purga, es decir, a la policía secreta. Él, el inocente, no tuvo nada que ver con ordenarla. Por eso ordenó la ejecución inmediata de Henryk Yagoda, el exjefe de la NKVD, y también más tarde a Nikolai Yezhov, quien a su vez estaba a cargo de la operación secreta durante la purga. Así que Stalin, como se puede uno imaginar, salió limpio. Stalin utilizaba Photoshop antes de que se inventara. Aquí hay un retrato de él. Pues esta es la misma foto después de pasar por algunos retoques. Por otra parte, también eliminó directamente a personas de sus fotos generales durante la Gran Purga, así como también agregó mensajes propagandísticos a algunas fotos más antiguas. En general, los años 30 en Rusia fueron absolutamente horribles, con miedo, represión y gente desapareciendo de la nada, muriendo y siendo enviada al Gulag. Pero las cosas, mis queridos amigos, aún no se habían puesto difíciles, porque se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1939, Stalin aceptó la oferta de Hitler de no agresión acordada por sus ministros de Exteriores, Molotov y Ribbentrop. Sin embargo, había un protocolo secreto oculto en ella, según el cual toda Europa del Este se dividía en esferas de influencia y la frontera de la partición pasaba por Polonia. Con impaciencia, el mes siguiente, el 1 de septiembre de 1939, Hitler atacó a Polonia desde el oeste y Stalin esperó hasta el día 17 antes de atacarla desde el oeste. Cuando los dos ejércitos se encontraron en Polonia, celebraron un desfile conjunto de la victoria. Fue entonces cuando Stalin cometió su siguiente atrocidad, la masacre de Katyn, para asegurar su poder en las tierras recién adquiridas de Polonia.
Stalin ordenó la matanza de los oficiales de élite de la nación, profesores, científicos y hombres de negocios. En general, se eliminó a toda la inteligencia influyente de la época. Unas 30.000 personas fueron asesinadas en tan solo unos días. Aún hay gente que discute si Hitler o Stalin lo orquestaron, aunque Vladimir Putin ya pidió disculpas oficiales por el asunto. Esto, por cierto, es una práctica antigua. Se elimina a todos los ciudadanos despiertos y educados que podrían organizar algo en contra del poder. Vasily Blochin fue uno de los encargados de disparar uno a uno a los condenados. Se propuso el macabro reto de llegar a disparar a 300 hombres por noche. Sin embargo, las cosas salieron mal y el astuto Hitler atacó a la URSS lanzando la Operación Barbarroja a principios de junio de 1941. A pesar de las muchas advertencias que recibió Stalin de que esto sucedería, incluso del propio Churchill, no tomó las medidas necesarias para preparar a la Unión Soviética para la guerra. Por lo tanto, sus ejércitos estaban totalmente desprevenidos. Stalin vivió tiempos oscuros. Algunos dicen que bebía mucho alcohol, otros que tomó medidas en contra y otros que tenía un miedo terrible a una alianza entre Estados Unidos y Hitler para conquistar toda Rusia. Pero ya sabemos lo que pasó. La Segunda Guerra Mundial es un tema terriblemente largo, pero al final los rusos lograron cambiar las cosas a costa, no obstante, de 20 millones de bajas. Hay que admitir que Stalin jugó un papel clave en la derrota del ejército nazi. La división de Berlín y la conferencia de Yalta entre Churchill, Roosevelt y Stalin comenzaron a dibujar el mapa de la Europa de la posguerra. Esto es lo que parece, queridos amigos, los porcentajes de influencia escritos en una servilleta por Churchill y aceptados por Stalin. Estos poderosos se repartían los países en una servilleta. Joseph Stalin tuvo 5 hijos, 3 reconocidos, 1 adoptado y el primero mientras era joven en Siberia. Aunque no fue reconocido oficialmente, Stalin intentó llevarlo a Moscú un par de veces. Su preferida, su princesa, fue Svetlana, con la que una vez adulta mantuvieron una relación de amor-odio hasta el final de sus días. Stalin nunca soportó que se casase con un judío. Svetlana se fue a los Estados Unidos en los 60 y vivió una vida normal, dentro de lo que cabe esperar, para la que fue hija de uno de los hombres más poderosos del mundo. Svetlana escribió un libro en el que tras 20 cartas a un amigo cuenta algunos pasajes de la vida de Stalin sorprendentes, tanto para su imagen de hombre malvado como para, por el contrario, su imagen más desconocida de ser humano, corriente y hogareño. Este libro, por cierto, no goza de mucha popularidad en la actual Rusia. En los últimos años de su vida se volvió paranoico y pensó que los médicos lo estaban envenenando. Incluso organizó el llamado juicio del médico. Cientos de médicos fueron arrestados, todos ellos judíos, por cierto, y así estalló una enorme ola de antisemitismo en la Unión Soviética. Stalin murió el 5 de marzo de 1953 de un derrame cerebral. La autopsia reveló que a lo largo de los años había sufrido varios derrames cerebrales leves que habían provocado deterioro cognitivo y enfermedad mental progresiva. En última instancia, el mundo lo considera directa o indirectamente responsable de la pérdida de entre 20 y 30 millones de vidas. Stalin está enterrado en la necrópolis de la muralla del Kremlin en Moscú, muy cerca del mausoleo de Lenin. Durante unos años fue colocado junto a él, pero tras la desestalinización lo trasladaron a una tumba más discreta en la misma muralla. Aunque su tumba atrae visitas, no tiene el estatus oficial de lugar de culto, y muchos acuden por fascinación histórica o curiosidad. Es por estos hechos y por algunos más que se convirtió en uno de los mayores villanos de la historia de la humanidad, siempre con permiso de Hitler, por supuesto. No obstante, hay mucha gente que afirma y defiende que tanto Stalin como la Unión Soviética y como el comunismo en general tienen una leyenda negra detrás de ellos que magnifica las cosas. ¿Tú qué opinas? ¿Leyenda negra o verdad dolorosa? Pulgar arriba si te gustó el vídeo, suscríbete al canal y no olvides pulsar la campanita si tenéis ganas de ver más datos interesantes. Gracias por estar conmigo, yo soy Daniel Casas, hasta la próxima y nos vemos de nuevo.